Pues hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Pues, es un gusto para mí poderles saludar. Vamos a retomar este espacio para poder ir profundizando el tema dentro de esta parte de la fundamentación a la psicología humana y toda la construcción también que tenemos que ir rescatando a lo largo del procesamiento de esta materia, ¿no? La semana pasada estábamos trabajando sobre este aspecto también muy importante en base a la epistemología de la psicología humanista, en cómo podemos ir reintegrándola sobre nuestra verdad objetiva, cómo también todo esto es relativo a las comprensiones que vamos induciendo para poder tener justamente estas bases pues teóricas, el sustento, el surgimiento también del enfoque dentro del existencialismo, en cómo podemos ir comprendiendo todas estas cuestiones dentro de la reflexión de las posibilidades de la persona, ¿no? Entonces, toda esta parte pues tiene una función antropológica, tiene un aporte también muy importante. Algo que vamos a ir como que comprendiendo en esta pequeña sesión es cómo podemos ir reintegrando también los aportes significativos dentro del enfoque humanista. Si sí teníamos el procesamiento y toda esta parte inductiva en la construcción vivencial del ser humano, dentro de la espiritualidad, del modo de ser, la verdad objetiva, ¿no? Dentro de la secuencia de dónde quiero estar, a dónde quiero llegar y demás, pues prácticamente dentro del existencialismo y esta parte humanista, hay una parte que prácticamente se va generando desde una dimensión holística, ¿no? Que prácticamente trabaja dentro de lo biológico, lo psicosocial, lo espiritual y cómo el cuerpo va dimensionando toda esta categoría de análisis, ¿no? El día de hoy vamos a revisar de manera general esta parte del... Maestro, buenos días. Disculpe que yo lo interrumpa. Sí, maestra. Es que me dice la maestra Daisy que si le puede hacer favor de aceptar. Es que está en espera. A ver, vamos a ver. Es que hace rato estuve tratando de... Aquí está. Estaba yo tratando de unir el WhatsApp, pero no, me está fallando ahorita el móvil, entonces entré dentro de esta apertura. Pero ya le di, Yo creo que ya entró ahorita. muchas Ah, gracias, ok. maestra. Cualquier cosita Sí, me va a sí. comunicar, porque me quedé sin el WhatsApp ahorita, lo quise conectar desde la computadora, pero también le di Ok, esta parte. bien, maestro. Ok, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días. Hola, maestra Daisy, una disculpa, le digo, me quedé sin WhatsApp, entonces no sé qué es lo que estaban comentando en el grupo y demás, entonces estoy como que en esta parte de la Oh, incertidumbre, ok. que no No, puede es que conectar. estaba yo en sala de espera y sí, ya, gracias. Y maestra, muchas gracias. Bien, bueno, estábamos comentando sobre esta parte de la visión antropológica de todas las funciones dentro del ser persona, de la autorrealización significativamente, y cómo trabajamos dentro de esta cuestión holística, ¿no? De la cuestión biológica, psicológica, todo lo que tiene que ver con lo de la sociedad, y cómo este gran aporte nos da una integración sobre lo que vamos a ir comprendiendo a lo largo de esta materia, ¿no? Eh, Dentro de la primera sección, dentro del primer trabajo que empezamos a implementar, era como que todo verdad objetiva, dentro de lo que podemos ir procesando, dentro de lo que quiero, el existencialismo y demás, ¿no? Y una parte dentro del holístico es que pues, prácticamente se trabaja mediante la totalidad y a la unidad integrativa de las personas, ¿no? Maslow, que es un autor que vamos a estar viendo dentro de esta parte del postulado, nos dice que el eje de la autorrealización tiene que ir segmentándose mediante una pirámide de necesidades básicas que jerárquicamente tenemos que ir cumpliendo para sentir un ente de satisfacción, ¿no? Algo que les comentaba yo también en la clase pasada es cómo también tenemos una tendencia a la actualización, ¿no? No es lo mismo lo que simbólicamente estamos trabajando el día de hoy y lo que vamos a estar trabajando en el próximo año, en los próximos meses y demás, ¿no? Pero para poder recordar un poquito acerca de esta desencadenación de la psicología humanista, pues tenemos que ir como que generando desde esta imagen personal y lo que nos mencionaba Maslow, cómo nosotros podemos ir generando características y patrones que son comunes dentro de nuestra formulación como personas, ¿no? Para comprender esta cuestión, debemos ir procesando cada una de estas características
para que el enfoque pues vaya aterrizando más el sistema humanista, ¿no? Entonces, algo que les comentaba yo la clase pasada, nos dice que una característica significativa de esta parte del humanismo es que el hombre es más que la suma de sus partes, ¿no? Cuando nos damos un existencialismo, cuando nos damos una parte integrativa sobre la conexión que vamos a tener con las y los demás, es algo interesante cómo a veces nos vamos subdividiendo en situaciones contextualizadas, ¿no? Nuestro organismo pues maneja un sistema centrado en nuestra persona, ¿no? El psicoanálisis trabaja mucho en la estructura psíquica que nos marca cuestiones inconscientes, conscientes y preconscientes, en donde prácticamente a veces dividimos nuestras partes, ¿no? Dividimos la parte de nuestros brazos, la cabeza, el pecho, el abdomen, las piernas, los pies, etcétera, ¿no? La característica que nos quiere reintegrar esta parte del humanismo es que dice que el hombre es más que la suma de sus partes. ¿Cómo podemos profundizar todo esto? Cuando empezamos a comprender qué es lo que tenemos dentro de nuestro organismo y cómo somos un organismo vivo que siente, que actúa, que diferencia y que entra en un mundo racional, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivenciamos y comprendemos la calidad humana dentro de la totalidad, es en donde podemos entablar también la comprensión integrativa con las y los demás. Y algo que es bien asombroso es cuando a veces omitimos algunas secuencias de nuestra personalidad, de nuestro organismo, y no le damos una interacción consciente, ¿no? Que es una característica también del ser humano, que somos seres conscientes, pero a veces no traemos a la conciencia todo lo que tenemos a nuestro alrededor y perdemos como que este esquema, ¿no? Entonces también tenemos en la función de esta conciencia la capacidad de elegir y también de tomar decisiones, ¿no? Si inclusive de lo que comentábamos también la clase pasada en esta función de la cuestión de la verdad objetiva, ustedes tienen la decisión y la elección de si entraban o no a la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, como su capacidad de consciente está entablada dentro de este sistema racional, dentro de esta integración, dentro de esta profundización, pues prácticamente ustedes están en esta sana elección de ser conscientes en si toman o no alguna decisión, ¿no? Y nos dice que vivimos en un contexto pues prácticamente interpersonal. Y esta es una de las características también más implementativas dentro del enfoque humanista. Sabemos que cada una y cada uno de nosotros, por unicidad, somos interpersonales. O sea, todas mis cualidades, todas mis funciones como persona son mías. Yo las conozco, las represento y demás, ¿no? Y con una intención o con un sistema de anclaje interpretativo, pues prácticamente voy solucionando mis conflictos, ¿no? Acá, la calidad integrativa es como también le damos apertura a cada una de estas características. Entonces, como vivimos subjetivamente, pues prácticamente nos relacionamos hacia todo lo que va sosteniendo esta parte perceptiva, ¿no? Entonces, en cómo me voy comunicando, en cómo voy aperturando mi ser persona con las y los demás, en cómo también reflejo algunas cuestiones observables en mi vida, en cómo voy checando algunas cuestiones dentro de las cualidades de las y los demás, ¿no? Al vivir subjetivamente dentro de las características del ser humano, pues prácticamente nos da una realidad personal. Personalizamos la secuencia de cómo vamos resignificando y también teniendo esta estructuración sobre todo este ente comunicativo, ¿no? Entonces, no es lo mismo cómo procesa el sentimiento de enojo la maestra Areli, a cómo lo puede ir como que reestructurando la maestra Daisy o la maestra Lisette, ¿no? Entonces, tenemos simbólicamente una estructura y unas características dentro de esta función biopsicosocial que nos va pues prácticamente generando una cuestión subjetiva, ¿no? O sea, va cambiando, va reintegrándose, pero cada uno y cada uno de nosotros tenemos como una interpretación clara y concisa sobre este lineamiento, ¿no?
Y como estamos también generados a esta tendencia hacia la autorrealización, que es lo que les implementaba ya hace un momento, pues prácticamente vamos avanzando y motivando esta calidad dentro de nuestra funcionalidad como individuos. Ejemplo de ello es justo lo que estamos procesando ahora, ¿no? Como tenemos que tener esta tendencia o este impulso a la autorrealización, por eso estamos procesando un ente académico, por eso pasamos filtros dentro de la calidad de la escuela y demás, ¿no? Entonces, esta parte dentro de la tendencia a la autorrealización, pues es generalmente estructurada hacia los logros significativos que vamos desarrollando a lo largo de nuestro desarrollo de vida, ¿no? Inclusive en nuestra etapa adulta empezamos a ver estos entes de autorrealización, cómo me siento cómodo, de qué manera lo estoy haciendo, cómo voy a lograr mis objetivos y cómo todo esto me va a dar un panorama y una apertura más simbólica, ¿no? Algo que también generamos dentro de la característica humana es que tenemos un sistema lógicamente estructurada a todo el conocimiento, a la inteligencia, a la intuición y todo lo que podemos ir como que aperturando dentro de esta secuencia, ¿ok? Entonces, acá lo relativamente importante es comprender las características de nuestro ser humano y cómo eso nos da la capacidad de generar conciencia, de tomar elecciones, de tomar decisiones, de ir simbolizando cada una de las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida y cómo también podemos ir generando dentro de esta condicionante una relación profunda, ¿no? Entonces, como somos capaces de ir creando cada uno de estos escenarios, somos capaces de ir como que generando creencias y valores, pues tenemos una unicidad que se va configurando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y algo que también se va reintegrando mucho en todo esto, ¿no? En cómo voy implementando, en cómo voy desarrollando estas habilidades, en cómo voy evolucionando y cómo esto me va generando también un sistema de actualización, ¿no? Esta parte del sistema de la unicidad configurada como sistema humano es la que nos da la categoría también dentro de todo lo que vamos a ir representando, ¿no? Y justamente como tenemos, hay algo que nosotros también trabajamos mucho en esta parte de psicoterapia, que es el hecho del renacimiento, ¿no? Todos los días tenemos una oportunidad de respirar, de absorber la energía del día y demás, y por lo tanto estamos renaciendo, tenemos una unicidad configurada y vamos aprendiendo y autorrealizando capacidades intrínsecas y extrínsecas a lo largo de mi ser personal, ¿no? Entonces, acá también es algo muy interesante porque esta parte humanista pues nos va determinando en esta función de hacer un énfasis en el aquí y en el ahora. Y esto lo van a estar como que revisando mucho en las corrientes humanistas y gestálticas, ¿no? El aquí y el ahora pues trabaja simbólicamente lo que estamos procesando en la situacionalidad actual, ¿no? Ejemplo de ello, pues podría ser, no sé, a la maestra Daisy, que es quien puedo ver ahora aquí en pantalla digital, y a la maestra Maricela, ¿no? Si retomamos esa parte, maestra Daisy, bueno, ya retomando esto, que es la que me aparece ahorita directamente, es, ¿cómo se siente usted en estos momentos? O sea, ¿qué sentimientos o qué cuestiones le puedan estar afectando en estos momentos? ¿No? Y sería algo muy importante si lo puede procesar y puede replicarlo en estos momentos. ¿Cómo se siente en estos momentos? Si se está dando cuenta de algo, si le está resonando algo o demás. Yo, por ejemplo, realmente desde que iniciamos la cuestión de la maestría me siento muy emocionada, ¿no? Todo padrísimo. Hace 8 días estaba todavía de vacaciones, les comenté, aún así entré a la clase a escuchar, no participé quizás como otras veces, pero pues ahí estuve. Pero sinceramente muy, muy personal, sí tengo un sentimiento muy que me está molestando. Ayer, 8 días que falleció una persona muy allegada a mí, entonces ando así como no del todo bien, pues, Ok, pero pues estoy aquí. De hecho estaba con el pendiente porque hoy debía haber ido a rezos que le hicieron, pero pues tenía el igual compromiso aquí. Ayer le dije a su mamá, ¿sabe qué? No sé si pueda venir mañana. Y estoy así como de que dije, ching, hubiese ido, ¿no? Pero pues tengo la responsabilidad aquí, así como que entre la espada y la pared, ¿no? Pero pues aquí estamos, maestro.
Qué amable, muchas gracias, maestra Daisy. Y justo es eso. Y es aquí donde armonizamos sobre esta conceptualización de la psicología humanista, ¿no? Más adelante vamos a comentar esta parte de del enfoque centrado en la persona y cómo lo anclamos en lo educativo en el enfoque centrado en el alumnado, ¿no? Pero simbólicamente pasa algo y que siempre es dentro de este ente de la libertad humana, ¿no? Yo puedo ver la figura de cada una y cada uno de ustedes, que es lo que trabajamos la semana pasada, ¿no? Pero detrás de esa figura hay un fondo, hay una estructura, se trabaja una aquí y el ahora, ¿no? Entonces, la maestra Daisy tiene unas funciones dentro de esta libertad humana que va radicando dentro de la integración de acontecimientos, de motivaciones, de desmotivaciones, de cuestiones placenteras y desplacenteras, ¿no? Entonces, acá es donde nos damos como que esta parte de un modelo integrativo en el cual vamos direccionando en función de las necesidades específicas del alumnado, ¿no? Entonces, para esta parte del humanismo, pues prácticamente nos da una apertura al acercamiento de la calidad humana, ¿no? De cómo dentro del aquí y el ahora también puedo representar algunas cuestiones que uno pueden estar motivándome, puedan desplazarme en la emoción, puedan darme una toma dentro de esta función y una característica dentro de lo que comentábamos hace un momento es esta parte de cómo nosotros podemos crear conciencia, de cómo podemos tomar decisiones y elegirlas y estar en ese momento, como en el caso de la maestra Daisy, que ella decidió estar dentro de esta clase, aunado que hay algunas condicionantes en su mundo exterior, ¿no? Entonces, no es nada fácil poder integrar el enfoque humanista, no es, a veces sí se nos puede ir como que complicando un poco, pero cuando vamos implementando esta libertad humana de poder aperturarnos, de poder conocer y de poder reintegrar cada una de estas categorías, pues vamos consolidando una base fundamentada hacia la presenciación, hacia esta parte de qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, e inclusive el aquí y el ahora trabaja mucho de qué me doy cuenta, el qué estoy sintiendo en estos momentos, en cómo me siento en estos momentos, en si estoy percibiendo la clase de manera clara, concisa, si no le estoy entendiendo nada, si esto me está evocando un sentimiento de confusión y demás. Y muchas veces son por factores desplazantes, ¿no? Eh, Comúnmente, como tenemos la capacidad de ser racionales, pues siempre vamos trabajando mediante este juego y choques emocionales, este juego y choques estructuradas de los estímulos externos, y prácticamente tenemos esta unicidad configurada, que prácticamente nuestra etapa yoica, nuestra etapa interpretativa, la vamos configurando en función a la satisfacción del escenario social en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, es aquí en donde vamos adquiriendo esta característica, en donde vamos viendo también la motivación, esta parte de la regulación, esta parte también dentro de la introducción a la perspectiva significativa de lo que podemos ir procesando como personas, ¿no? La gestal, pues prácticamente nos ayuda a ir sensibilizando mucho esta parte, nos genera pues apertura también de ir comprendiendo nuestro ente organísmico. Y algo que también es muy importante dentro de esta parte de la tríada significativa de lo biopsicosocial es biológicamente cómo me siento, y a veces no lo tomamos en consideración. Tal vez en estos momentos, si no proceso mi aquí y ahora, no, esta parte consciente, pues a veces desplazamos. Hace rato hablaba yo del holístico, el todo es más que la suma de sus partes, y como organismo a veces no nos damos cuenta si nos duele el estómago, si nos duele la cabeza y demás, porque no centralizamos nuestra parte consciente en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces vamos como que desplazando cada una de estas frecuencias y no generamos una apertura de poder trabajar nuestro lado humanista. Esto trabajándolo en la calidad biológica, ¿no? Lo psicológico también tiene que ver dentro de esta construcción, en cómo me estoy sintiendo, que estoy armonizando, si estoy alegre, si estoy contenta, si estoy anclando cognitivamente cada una de estas conceptualizaciones o no, o si estoy negándome o si estoy generando una apertura de reprimir alguna cuestión emocional. Entonces es ahí donde también se trabaja la cuestión psicológica y lo social, que es prácticamente la contribución de cada una y cada uno de ustedes que están en esta clase virtual, ¿no? En cómo también podemos ir viendo que esta frecuencia se está estableciendo, en cómo cada una y cada uno de ustedes como maestros está percibiendo la clase y está buscando también la manera de ir
que anclando los conocimientos para en su momento no perderse. Entonces, todo esto nos da una característica estructurada de la funcionalidad humana y siempre la vamos configurando dentro de nuestra unicidad. Por eso les decía yo hace un momento, no es lo mismo cómo yo pueda actuar cuando estoy enojado o enojada a cómo puedan actuar cada una y cada uno de ustedes, o mi modo de recibir la alegría, o mi modo de ser contento, o mi modo de generar un aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos configurando nuestra unicidad en función a nuestras necesidades específicas, ¿no? Y Maslow nos generaba todo esto. Nos decía que tenemos una pirámide de autorrealización que nos da esta parte de la tendencia actualizante. Él nos dice que tenemos cuestiones de necesidades en una jerarquía estructurada de la pirámide, en donde en el panorama de hacia abajo, que es el sostén, debemos de configurar y tener esta unicidad configurada a nuestras necesidades fisiológicas, que tiene que ver con toda esta parte biológica, ¿no? Aquí vamos a ir viendo todo esto de lo biopsicosocial. Biológicamente, pues tenemos que respirar, ¿no? Tenemos que dormir, descansar, entre esta parte de la alimentación, tomar agua, ¿no? La sexualidad como una secuencia de una necesidad básica, ¿no? Comúnmente lo biológico nos va trabajando en sentirme armonizado dentro de una autorrealización dentro del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, si en estos momentos alguna o alguno de ustedes tiene alguna cuestión fisiológica que les está causando conflicto, pues no está cumpliendo una satisfacción estructurada, ¿no? Porque tal vez pueda sentirse incómoda, incómodo, pero está en esta parte de la clase en línea, porque lo tenemos que retomar, porque es un compromiso, porque es una obligación, pero no estoy siguiendo mi verdad objetiva. Tal vez mi verdad objetiva sería en esos momentos, pues también verificar que mi salud esté bien, que no me duele el cuerpo y demás, y no lo estoy tomando tanto en consideración por presenciar una clase. Entonces, como tenemos esta funcionalidad de crear, de elegir y de tomar decisiones, pues a veces anclamos algo que pues en su momento no nos está abonando. El aquí y el ahora nos interesa ir comprendiendo cada una de estas cuestiones alternativas, ¿no? Después de esta parte fisiológica entra una función dentro de algo que sí es biológico y también entra la calidad psicológica dentro de este trío integrativo, que es lo de la segunda jerarquía de la pirámide de Maslow, que nos habla dentro de la estructuración de nuestra seguridad, ¿no? Aquí ya es bien armonizante todo esto. Si yo veo que estoy bien biológicamente, pues puedo asegurar que tengo una seguridad física, ¿no? Que tengo una imagen y una atención selectiva, que tengo esta estructura económica para poder solventar mis gastos, e inclusive entra dentro de esta unicidad configurada. Muchas veces cuando no tenemos un sistema de seguridad económica, pues también vamos generando aperturas para poder cambiarlas, ¿no? Pues si no tengo el solvente económico, pues no puedo estudiar la maestría en la orientación educativa, no lo puedo ejecutar en línea y demás. Inclusive esta parte moral dentro de la estructura familiar. Si sé que ahorita estoy en casa y hay cosas que hacer en el fin de semana, pero lo puede solventar mi esposo, mi esposa, mis hijos, hijas, pues ya tengo una seguridad de que eso se está cumpliendo mientras yo estoy generando la apertura de poder estar en clases, ¿no? Si me siento bien de salud, si tengo una construcción, e inclusive dentro de esta parte, aquí es donde también entra mucho este término de la autorrealización sobre la satisfacción de nuestras necesidades básicas, ¿no? Ya hace rato les decía, no puedo entrar a WhatsApp, entonces me estoy quitando algo que me pueda generar mi sistema de satisfacción. ¿Por qué? Porque no sé cómo está comunicándose el grupo de WhatsApp y estoy aceptando todo aquí dentro de línea, ¿no? Entonces, es algo que nos puede jalar en algún momento un término de frustración, ¿no? Entonces, ahorita pues tenemos esta parte de seguridad, de que tenemos luz eléctrica, de que tenemos conexión a internet, de que estamos percibiendo y contrastando la clase de manera directa, ¿no? Y de que estamos atentos y atentas en estas condicionantes de salud y demás, ¿no? Entonces, estamos asegurando todas estas jerarquías, estos paneles integrativos, ¿no? Y ya viene algo que sí se profundiza mucho en el término de lo psicológico, ¿no? Que aquí es ya dentro de una integración psicológica y jalando un poquito acerca de la sociedad, ¿no?
en cómo yo estoy generando en este espacio, ¿no? Una condición de vínculos generativos sociales con cada una y cada uno de ustedes, ¿no? En cómo genero amistad, en cómo genero afecto, en cómo genero comprensión. Hay algo que también dentro de la afiliación son los vínculos afectivos, eróticos, sexuales, porque también entra la intimidad sexual dentro del término de la afiliación. Y al momento de sentirme dentro de lo fisiológico, pues, entre comillas, bien, entre la seguridad y poder procesar el aprendizaje mediante este proceso en línea y saber que tengo un techo en donde percibir las clases, que mi familia me está apoyando, que me siento bien físicamente, que tengo buena salud, viene el sistema de la afiliación, ¿no? Ahora como yo empiezo a complementar esta secuencia de acompañamiento con las y los demás, ¿no? Y hace rato comentando con la maestra Daisy, pues también es esta parte de cómo genera una apertura conectiva con ella, comprendiendo un poquito más sobre la situación de su unicidad configurada, ¿no? Y así como ella tiene algo trabajando en el aquí y el ahora, pues cada una y cada uno de ustedes también tiene algo relativamente a trabajar en este sistema de afiliación, ¿no? Ahora imagínense, tomando en consideración y en esta cuestión también que es algo muy importante, si todas y todos ustedes tuvieran en algún momento alguna función que esté alterando su fisiología, su seguridad, y no sintieran esta comunicación en cuanto a la afiliación, pues prácticamente no estoy implementando esta parte de el enfoque humanista. ¿Por qué? Porque estoy desacreditando toda esta parte organísmica, toda esta parte dentro de lo biológico y lo psicológico, y estoy interrumpiendo la coordinación social, ¿no? Entonces, armonizadamente siempre tenemos que ir teniendo esta parte de la automotivación, dentro de la toma de decisión, de la satisfacción de cada una de nuestras necesidades para poder tener un sistema de bienestar. Una vez que tenemos cumplidas nuestras capacidades fisiológicas, e inclusive en estos momentos, alguna o alguno de ustedes pues tiene alguna condicionante en querer ir a tomar agua, en querer descansar tal vez, no sé. Algunos pues tienen algunas consideraciones dentro de su seguridad de decir, pues necesito algo para algún dolor de cabeza o el tema de la salud, y no lo está cumpliendo y demás. En la afiliación y todo esto pues también se va contrastando. Y cuando tenemos esta parte de la penúltima etapa dentro de la pirámide de la autorrealización, hablamos de un reconocimiento, ¿no? Aquí también nos vamos automotivando, por eso Maslow nos dice que es la pirámide de la motivación. Reconozco mi capacidad y esta parte de la maestra Daisy. Mi reconocimiento pues puede estar en estos momentos anclados en que sí tengo factores externos que puedo darles prioridad en estos momentos, pero reconozco y valoro y confío y respeto y genero una apertura de confortación al estar en esta sesión en línea, ¿no? Entonces, vamos como unificando todo esto, nos vamos generando una seguridad interna y externa. Y es aquí en donde debemos de trabajar con toda esta fundamentación para poder llegar a la autorrealización. Entonces, cuando termine esta clase, pues prácticamente cada una y cada uno de ustedes se va a sentir cómodo, cómoda, porque pudo ser espontánea, porque pudo aceptar los hechos que tenía a su alrededor, se enfocó en el aquí y en el ahora, comprendió todo lo que estaba pasando, pudo resolucionar los conflictos o los problemas que se estaban presentando, y pues prácticamente el tema de valores y de moralidad se va estructurando, ¿no? Esto dentro de la calidad y esta parte de la unicidad configurada. Ahora, ¿cómo podemos ir anclando toda esta parte dentro del mundo pedagógico, educativo, la orientación educativa? Pues prácticamente mediante la motivación que podemos ir procesando con las y los demás, ¿no? Entonces, debemos ir revisando las cuestiones fisiológicas, las cuestiones de cómo se siente segura alguien, de cómo se siente afiliada, de cómo tiene un ente de reconocimiento y cómo eso les puede generar la autorrealización. Educativamente, pues puede estar esto. Imagínense, si en orientación educativa y esta parte de ser los asesores y tutores en la orientación educativa, encontramos un caso situacional de algún alumno y alumna que no cumpla con esta teoría de la motivación humana o esta estructura que es importante dentro del enfoque humanista, digamos que tiene que trabajar
en las noches y no tiene un buen descanso y por lo tanto en la escuela tiene un mal rendimiento académico, ¿no? No está cumpliendo con una necesidad fisiológica, ¿no? A veces nos podemos ver cansados y cansadas, aquí es donde aterrizo mucho esta parte del aquí y el ahora, y no profundizar sobre esa situación, ¿no? Ahora, imaginemos que es una persona que no tiene empleo o alguien que trabajaba y se queda sin empleo y uno ya no tiene la satisfacción fisiológica dentro de la jerarquía porque ya no se puede alimentar, porque ya no puede pagar las colegiaturas de la escuela, porque tal vez se enfermó algún familiar o y demás y tiene que solventar estos gastos, pues prácticamente ahí se pierde seguridad, no se cumple alguna cuestión fisiológica y obviamente pues se va alterando el orden jerárquico dentro de esta terminología de la autorrealización, ¿no? También algo que es muy importante es el tema de la afiliación. No sería como un complot, pero también sería como que esta parte, ¿cómo se sentirían ustedes, maestras y maestros, en este grupo en línea, en donde tal vez en algún momento no generan esta afiliación? Y algo que era muy interesante, en la clase pasada, del sábado pasado, la maestra Marisela, pues prácticamente reflejaba dentro de la maestra Areli como que esta parte, la maestra Areli es un amor, es una persona hermosa y demás. Ahí estamos generando un vínculo afectivo, un vínculo de amistad, un vínculo de potencialidad humana, ¿no? Entonces, comúnmente también esto pasa dentro de la integración de la orientación educativa. Podemos ver a los alumnos y alumnas y verlos sin amigos o amigos porque no hay reconocimiento, no hay esta parte dentro de la integración, ¿no? Entonces, todas estas nivelaciones y esta parte del reconocimiento, como ahorita que nos dice la maestra Marcela, que es chulada mujer, pues es algo importante porque estamos reconociendo, estamos validando y dentro del existencialismo estamos pues prácticamente dándoles un lugar dentro de un panorama holístico, ¿no? Esto va a ayudar mucho y va a ir abonando en el tema de la autorrealización en cada una de estas sistematizaciones y como parece algo muy sencillo, ¿no? Pero esta parte de la pirámide y la estructura motivacional que Maslow nos maneja, pues nos va encaminando a la unicidad configurada de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? En los diferentes escenarios sociales. Ahorita estamos retomando parte interpersonal dentro de lo biológico, psicológico y social, pero cómo también eso se puede aterrizar en la potencialidad educativa, en las condiciones laborales, ¿no? Si ustedes en algún momento, pues justamente esto, el término de la autorrealización, cuando se gradúen o terminen el posgrado en orientación educativa, pues va a ser una tendencia actualizante para ustedes. Se van a sentir autorrealizadas, autorrealizados, porque tuvieron un logro moral, un logro espontáneo, un logro de su resolución de estilos de vida y demás, ¿no? Y antes de eso, pues se van a ir reconociendo las capacidades, porque también está el autorreconocimiento de saber que dentro de mi sentir, dentro de mi aquí y ahora, pues puedo tener muchas cuestiones a trabajar, pero estoy autorreconociendo que estoy generando una apertura, una estabilidad, confianza en estar procesando e ir llevando a cabo esta clase y en su momento pues eso va a generar un sistema de gratificación, ¿no? Entonces, es mucho dentro de esta calidad, es mucho de este análisis, es mucho dentro de este trabajo. Y dentro de estas cuestiones de necesidades básicas, dentro de lo más simbólico, dentro de lo más reintegrativo, pues prácticamente hablamos del término de la autorrealización, ¿no? Y muchas veces pues se van a ir como que descumpliendo cada una de estas cosas, ¿no? Cada una de estas estructuras jerárquicas no se van a venir complementando. Es ahí en donde se trabaja mucho el enfoque humanista para poder comprender la figura y el fondo y esta tendencia pues prácticamente a desarrollar potencialidades al máximo para que en su momento pues no nos perdamos en el camino, ¿no? Entonces, Maslow pues sí nos empieza a integrar toda esta funcionalidad, Maslow nos da como que la calidad analítica e integrativa para poder ir procesando cada uno de estos cambios y más que nada para potencializar nuestra capacidad humana. ¿Ok? Bien, voy a cerrar esta primera sesión, ya me queda menos de un minuto, finalizo esta y
Ok, entonces, bueno, continuando con esta segunda sesión, pues prácticamente ya es como que ir aterrizando cada una de estas categorías, cada una de estas funciones analíticas, ¿no? Esta parte de la teoría motivacional de Maslow, pues prácticamente desde nuestra unicidad configurada, nos da la calidad de poder ir procesando, también encaminando lo que quiero yo implementar en mi calidad de vida, ¿no? Em, las características también que simbólicamente nos van a ir aperturando la secuencia de avance, es cómo voy interpretando y también anclando mis conocimientos dentro de mi estructuración. Acá lo importante es que también ustedes vayan vivenciando y estructurando en cómo pueden comprender la relatividad estructurada del mundo exterior, ¿no? De todas las personas que le rodean, ¿no? El ejercicio más práctico también es cómo yo puedo ir implementando y también resolviendo algunas cuestiones con mi familia, con mi pareja, con mis alumnos, alumnas, con mis compañeros de trabajo y demás, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías pues nos van a dar un procesamiento estratificado para poder comprender mucho el mundo natural de las y los demás, ¿no? Bien, hasta este punto dentro de la fundamentación de las características de la personalidad, dentro de las características del ser humano, dentro de la apertura acerca de la teoría motivacional de Maslow, ¿tienen alguna duda, algún comentario, maestras, maestros? ¿Algunas duditas? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Pues sí, maestro, hasta ahorita, al menos para mí, todo bien. Ok, Tengo maestra. una duda, ya le molesto con preguntar. Claro que sí. Esta parte, y es que les digo esta parte de la función motivacional y esta parte de la autorrealización, porque cada uno y cada una de nosotras y de nosotros tenemos como que la apertura de darnos cuenta sobre todo lo que vamos configurando a través de nuestro desarrollo de vida, ¿no? Entonces, es bien curioso, porque a veces cuando nos damos cuenta, podemos ir procesando, podemos ir resignificando y construyendo nuevos conceptos para dar un procesamiento y un acercamiento a todo el mundo exterior, ¿no? Por eso trabajamos mucho en lo biológico, lo psicológico y lo social, porque dentro de nuestra capacidad física tenemos que ir viendo el organismo, qué pensamos y cómo eso también va contribuyendo en todo este desarrollo social, ¿no? Entonces son características que nos van generando este término dentro de la función humana, dentro del enfoque centrado en esta apertura simbólica y en cómo podemos ir generalizando también nuestro tema dentro de la personalidad, ¿no? Y para seguir continuando, y esta parte de la apertura, si no hay dudas, y si en algún momento hay alguna dudita, pues pueden levantar la manita dentro del emoji digital y ya pues le doy participación aquí en Zoom, ¿ok? De momento, pues vamos a seguir continuando. Sigo aceptando a sus compañeros. Otra parte, dentro de los pioneros del enfoque humanista, esta parte epistemológica de Kierkegaard, de Nietzsche, de Kohler, nos dan esta parte de la integración armoniosas dentro de la psicología y cómo puede ganar mucha fortaleza, ¿no? Pioneros que fueron muy centralizados en la corriente humanista, pues bueno, en este momento vimos a Maslow, la teoría de la motivación, de esta parte de la motivación humana, y el otro pionero dentro del enfoque humanista es Rogers. Carl Rogers empieza a procesar mucho, pues prácticamente la profundización dentro de la personalidad, dentro del ser, ¿no? Dentro de esta cuestión fenomenológica que tenemos y algo que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, este ser que tenemos cada uno y cada uno de nosotros, pues prácticamente es aquello que yo voy percibiendo como esencial, algo que tengo en mi vida, algo que es de necesidad importante, ¿no? Y como cada una de esas me da una apertura también para poder ir implementando mi frecuencia con las y los demás, ¿no?
Entonces, nos da como que esta parte del ser, comprendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y pues prácticamente Rogers da un enfoque muy bonito, que es esta parte de la terapia no directiva, que se llama terapia centrada en la persona, la terapia centrada en el cliente, ¿no? Hay una entrevista, un documental, en su momento les voy a pasar también la entrevista de Rogers a Gloria, en donde hay un procesamiento dentro de esta técnica de la terapia centrada en la persona, ¿no? Como no es directiva, psicoterapia se remonta a una parte del trabajo así analítico y profundo de la persona, pero esta parte, al ser una terapia no directiva, no hay como un esquema de valoración de seguimiento, sino que todo lo que se vaya fluyendo, se vaya trabajando en el aquí y en el ahora, dentro del enfoque gestáltico, se va procesando, ¿no? Es bien bonito porque esta parte de la terapia centrada en la persona le da esta profundidad a cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, retomando esta secuencia, si yo empiezo a procesar, si yo empiezo a revisar esta parte de la encaminación a la orientación educativa de algún alumno o alumna, y retomando un poquito de la teoría de Maslow, empiezo a profundizar todo esto. La entrevista a Gloria, pues prácticamente es como Rogers empieza a procesar en psicoterapia el darme cuenta de mí mismo, o sea, dentro del self. En cómo voy procesando y me voy inclusive a mí mismo resolviendo los problemas, y hay una función que realizamos que es reflejo del contenido, ¿no? Entonces, al darnos cuenta, y coloquialmente se le dice también cuando se nos cae el 20 de que nos está pasando algo, es en donde se está generando una terapia no directiva, ¿no? Cuando lo anclamos a un aspecto de lo que les comentaba hace un momento, de esta parte del enfoque centrado en el alumno, es cuando trabajamos estas categorías dentro de Maslow, dentro de Rogers. No somos directivos, pero vemos la presenciación del alumno, de la alumna, y después de esa predisposición, después de esa apertura, después de esa unicidad configurada, podemos trabajar un fondo, ¿no? En palabras generales, pues prácticamente hablamos que prácticamente el enfoque dentro de la centralización en la persona apertura un aspecto muy implícito para poder entender la personalidad dentro de esa tendencia actualizante, ¿no? Aquí también podemos ir generando una relación con las personas. Algo que también nos decía Rogers dentro de esta integración es que la terapia no directiva pues prácticamente va apoyándose mediante la autenticidad de las personas, ¿no? Eh, y rigurosamente está esto. Dentro de una construcción simbólica que yo siempre profundizo con cada una y cada uno de los procesos dentro de este enfoque humanista, es el ejemplo del iceberg, ¿no? El iceberg siempre deja ver en lo superficial la puntita congelada, ¿no? Hasta el fondo pues tienen una construcción enorme, y cada una de esas secuencias tienen capas, ¿no? Entonces, nosotras y nosotros tenemos una parte en donde tal vez lo superficial se vuelve una máscara y nos quitamos autenticidad, ¿no? A veces somos congruentes, a veces no, dentro de las características de nuestra personalidad. Y no es cuando vamos profundizando, descubriendo las capas que están debajo del agua, cuando empezamos a generar pues, prácticamente la transparencia dentro de la unicidad configurada de las y los demás, ¿no? Entonces, es aquí en donde todo es bien interesante. ¿Por qué? Porque mostrarnos tal cual hacia el modo interpretativo de la sociedad a veces no es agradable, o a veces no nos da como que un sistema de seguridad, alguna función de autorreconocimiento, ¿no? En técnicas de sensibilización se trabajan grados de riesgo, que es prácticamente cómo sistemáticamente vamos explorando nuestra autenticidad dentro del enfoque humanista y gestal, ¿no? El grado de riesgo 1 es aquello que puedo yo expresar de manera pequeña, ¿no? Algo que, pues comúnmente sí puedo dejar que las y los demás revisen. Y es lo que en algún momento vamos a encontrar con el colegiado, con los alumnos y alumnas, que es lo que superficialmente sí podemos identificar. El grado de riesgo 2 es cuando ya puedo compartir algo más a profundidad.
donde ya puedo centralizar, ya puedo dejar esta parte de ensimismarme, de generar una apertura, una brecha que me va a generar una apertura de exploración. El grado de riesgo 3 es el que me va dando ya una apertura más profunda, ya puedo ser más neutral, si tenía yo alguna máscara, pues ya no la estoy asumiendo, genero más transparencia y me voy expresando implícitamente y explícitamente con más personas, ¿no? Y el grado de riesgo 4, que es el que comúnmente se nos dificulta más, es cuando dejamos ver todo lo relativo de nuestra persona, ¿no? No le tenemos miedo al ridículo, al qué dirán y a todos los estímulos dentro de la presión social y prácticamente asumimos toda esta parte de la coherencia dentro de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, aquí todo esto es bien importante porque al identificar esta parte de lo que Freud nos decía dentro de la congruencia, dentro de lo que va implicando nuestra autenticidad, esta parte de la espontaneidad, pues prácticamente nos va frenando, ¿no? A la edad que podemos ir como que procesando dentro de los colegiados, pues podemos ver cada una de estas características. Y lamentablemente, dentro del término del conductismo para la psicología, nos vamos condicionando en cada una de estas aperturas que tenemos en nuestro mundo natural, en este medio alternativo en el cual vamos frecuentando, ¿no? Por eso generamos máscaras, tenemos máscaras para poder caerle bien a compañero o compañera, al jefe jefa, a poder coordinarme socialmente con las y los demás, ¿no? Y vamos como que quitándonos esta verdad objetiva, ¿no? Por eso es muy importante ir revisando cómo nosotros, bueno, en esta parte del comportamiento vamos procesando nuestra congruencia, ¿no? Lo que somos, lo que podemos ser, cuál es nuestro ideal, qué es lo que necesitamos hacer y demás, ¿no? Y algo que también es una característica muy simbólica dentro de esta parte de la congruencia y la autenticidad, es cuando preguntamos y aperturamos cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Muchas veces nos contestan bien, ¿no? Y tenemos que explorar bien cómo, bien cómodo o bien, pero me está pasando esto, ¿no? Es donde dejamos esta parte dentro de la implementación con lo que nos plantea Rogers, ¿no? Y algo también que nos da es esta comprensión empática. Cuando nosotros podemos analizar y podemos comprender toda esta función terapéutica, pues algo que les decía yo, bueno, en la clase pasada, es la empatía avanzada en cómo yo voy efectivamente resonando, contrastando resultados y voy generando estas vivencias para poder llegar a la puntualización de la persona, ¿no? En palabras de Rogers, pues prácticamente es cómo yo me voy metiendo en este mundo significativo de la unicidad configurada de las y los demás y cómo también voy aportando dentro de esa aceptación positiva, ¿no? Y cómo también voy prácticamente aceptando y contrastando cada una de estas cualidades. Acá lo importante es cómo podemos analizar esta propuesta, esta idealización que Rogers nos va planteando para poder aterrizarlo en el mundo natural de pues, prácticamente el acompañamiento en orientación educativa con las y los demás, en el término interpersonal y en el término de convivencia, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos tenemos que ir entrenando dentro de esta función de una empatía avanzada, dentro de esta congruencia, dentro del mundo de la exploración, y cada una de estas, cómo me va a dejar herramientas significativas a mí para en su momento también trabajar sobre la situacionalidad del caso, ¿no? Entonces, Rogers, con esta parte de Maslow, ya vinculándolos, nos dice, centramos esta parte de nuestra atención con la persona. ¿Ok? Y dentro de este campo de la atención, de la unicidad configurada de cada una y cada uno de ustedes, pues trabajamos también un modo dentro de la autorrealización, que es un modo al final en un término de bienestar, ¿no? Entonces, acá partimos dentro de la teoría de la personalidad, restablecemos vínculos también muy generativos que van a ir generando una apertura con la persona, que va a dar un proceso pues muy fundamental con esta persona con la cual se va trabajando y bueno, en algún momento cuando ustedes tengan consultantes dentro del colegiado sobre algunos términos o algunas cuestiones de crecimiento, de trabajo interpersonal, de cuestiones emocionales y sentimentales,
pues aquí van a ir estableciendo y generando una apertura pues también simbólicas, ¿no? Y algo que esto también nos da mucha apertura es cómo podemos aplicar ahora todo esto en fundamento humanista, ¿no? El enfoque centrado en la persona en realidad pues da pues mucha apertura para poder trabajar, no solo en el área educativo, clínico, laboral, organizacional y demás, sino que también nos da una apertura a trabajar en el mundo grupal, ¿ok? En esta parte del acompañamiento de grupos y simbólicamente el fundamento humanista que yo implemento es, creo que con ustedes lo trabajaba, o no sé si lo comenté, cómo podemos explorar y trabajar desde la niñez con la etapa adulta, ¿no? Y muchas veces pues, deseamos o necesitamos regresar a esa etapa de nuestra niñez, porque comúnmente centralizamos esto dentro de lo biológico, psicológico y social, cómo interactúo ahora en el campo de la diversión en mi edad adulta, ¿no? Ya no es lo mismo cuando era yo niño a cómo disfruto toda esta apertura con los demás. Eh, ¿Qué tanto me emocionaba yo cuando era niño, cuando tenía yo un objeto, digamos un juguete? ¿A qué tanto me emociono el día de hoy cuando tengo algo significativo en mi vida en cuestión a algo material, ¿no? Entonces, dentro de esta parte centrada en la persona o centrada en la distribución de grupo, se trabaja pues prácticamente en cómo reconocemos la actividad significativa y la responsabilidad de cada uno y cada uno de ustedes para generar este reconocimiento dinámico, ¿no? Y es bien bonito, es bien divertido porque más allá de contrastar el aquí y el ahora, es como me doy cuenta de que tengo una validez muy analítica, muy procesada de poder recrear y crear lo que en su momento pues me generaba un tema de satisfacción, ¿no? Entonces, también sería como una pregunta muy aperturada para ustedes. ¿Cuántas y cuántos de ustedes les gustaría regresar a sentir lo que en su infancia era placentero o inclusive displacentero para poder comprender toda esta situacionalidad dentro de lo que han configurado hasta este punto de su vida, ¿no? Entonces, es aquí donde replanteamos y es donde podemos ir estructurando la aplicación de la centralización de todas estas configuraciones que nos hacemos, ¿no? Hace rato creo que les decía esta parte del renacimiento. Todos los días renacemos, ¿no? Todos los días bueno, nuestro eje central dentro del planeta Tierra gira en torno al Sol y todos los días tenemos un amanecer, todos los días tenemos un anochecer y todos los días pues prácticamente nos levantamos y respiramos, ¿no? Entonces tenemos que ir como que centralizando esto, en cómo vamos renaciendo, en cómo vamos configurando nuestra parte, pues prácticamente personal y cómo voy generando un desarrollo integral, cómo voy acumulando todos estos conocimientos, cómo le estoy dando la importancia a todo lo que pueda yo revisar en mi día a diario, ¿no? Y cómo voy generando mis capacidades de autodirección, autorrealización, automotivación, ¿no? Entonces, la terapia centrada en la persona también nos da esta parte de cómo podemos ir generando apertura, cómo podemos facilitar estos cambios dentro de conducta de las y los integrantes. Y más allá de eso, es cómo podemos contribuir de manera más satisfactoria en cada una de estas construcciones de vida, ¿no? Entonces, el renacimiento siempre nos ayuda a ir como que vivenciando y estructurando todo lo que podemos armonizar y vivenciar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto va facilitando también nuestra metodología, nos da análisis dentro del existencialismo, pues prácticamente nos da una orientación también dentro de toda esta construcción que tenemos a nuestro alrededor y dentro de esta apertura también nos da la comprensión de cómo podemos implicar y qué tanto puede ir fundamentando mi ser persona, mi ser con el mundo, mi ser con las y los demás, cómo también voy generando cada una de estas representantes generativas en mi vida. Y aquí también entra mucho el trabajo dentro del procesamiento, en cómo voy aperturando también cada una de estas secuencias dentro del sentido de la vida, ¿no? Y también creo que planteaba yo con ustedes esta parte de la PNL, en cómo también voy programando y voy generando una parte
dentro de la expresión lingüística todo lo que yo necesito y pues prácticamente quiero procesar en mi, pues prácticamente en mi experiencia, en las creaciones significativas de mi vida, en el tema de mis actitudes y comportamientos. Y algo que también es muy importante dentro de esta parte humanista es cómo también yo voy generando un autodescubrimiento, ¿no? Y dentro de esta parte está la parte también significativa en la terapia o esta parte de la formulación del enfoque centrada en el alumno, ¿no? Que es este panorama que yo les he comentado en cómo centramos, aunado a esto, si tenemos acompañamiento con grupos, cómo también podemos centrar nuestra atención con el alumno, ¿no? Carlos también era una de estas personas pioneras que nos da esta parte de la centralización, dentro de la integración, la profundidad, el enfoque y demás, ¿no? Entonces, la interacción significativa dentro de este aporte pues prácticamente nos da el preprocesamiento, ¿ok? Bien, hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario sobre la fundamentación de Rogers, en cómo cada una de estas unicidades configuradas, en cómo esta parte de la figura de fondo, en cómo la centralización de la persona y la centralización en el alumno para poder generar un diagnóstico situacional, en cómo poder explorar y esta categoría de análisis, pues nos va generando una apertura muy simbólica para poder justo esto, ¿no? Orientar de la manera más específica al colegiado. Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre este preprocesamiento que estamos desarrollando y abordando hasta este punto. ¿Ok? ¿Duditas o comentarios? Maestro, buenos días. Hola, maestra Maricela, muy buenos días. Hola, hola. Usted platicaba hace un momentito, decía de cómo nosotros quisiéramos regresarnos a nuestra infancia. Depende de cómo nos haya ido, ¿verdad? De cómo la hayamos vivido. Obviamente, los que tuvimos o tuvieron etapas complicadas, pues no quisieran regresar a ella, ¿verdad? Pero sí te sirve como referente para tratar de no repetir el patrón. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental en el humanismo de cómo nosotros debemos fomentar ese, permanecer en esa infancia feliz a nuestros alumnos, cómo nosotros debemos de motivar a los padres para que ellos tengan un entorno agradable, un entorno feliz, para que los niños puedan desarrollarse en todos los ámbitos, pero de una manera sana. Yo tuve una reunión en esta semana con los padres de familia y eso platicábamos el miércoles. Siempre trato que en las reuniones, aparte de todo lo académico, de todos los temas que competen de actividades y todo este tipo de cosas, siempre tomo 10, 15 minutos con un tema en específico para platicar con ellos, una charla. Entonces hablábamos precisamente de cómo hacer eh, grupos de autocuidado y grupos para, como club para cuidarse entre ellos para evitar el bullying, ¿no? Entonces, como platicábamos que antes a nosotros, cómo nos ponían apodos, nos agredían, nos peleábamos y todo, y pues no se llamaba bullying, lo vivíamos, nos los hacían o hacíamos y no pasaba más, ¿verdad? Pero ahorita los niños, sí lamentablemente toman otros tipos de medidas en base a lo que a ellos les sucede. Entonces, sí yo veo esta parte de mi ser, de mi persona, o sea, fomentarlo en ellos, en los padres de familia, para que a su vez ellos desarrollen en los niños esa parte positiva, ¿verdad? Para que los patrones que se van repitiendo, pues no sean, pues que no sean incorrectos, vamos, ¿sí? Pero bueno, finalmente, ¿quién te dice que es correcto y que no es correcto? Sino la misma, eh, el mismo tramo de vida, la sociedad, en donde te desplazas, tu individualidad, o sea, cómo eres
sin caretas, o sea, cómo eres tal cual, porque como decía usted, los 4 procesos y el último sí, efectivamente es muy complicado destaparte tal cual eres, ¿no? Pero pero los que tenemos esa habilidad de ser así, o sea, francos y decir las cosas como tal como las piensas, le agrade a las personas o con la pena que no les agrade, pero pues ahora sí, pero sí es una forma de mantener es el ser humanista, pero sin agredir y sin herir susceptibilidades, por decirlo de alguna manera. Esa es mi opinión, maestro. Claro, maestra Marcela, y algo que es muy curioso es dentro de esto que va a aterrizar al final, en cómo podremos ser asertivos, en cómo podemos generar esta apertura, sin una parte de lo que nos enseña mucho el enfoque humanista y todo esto la resignificación, que es lo que retomo mucho en la parte de las infancias, ¿no? Eh, Algo que trabaja mucho el proceso gestal, como es dentro de la totalidad, trabaja esta figura a fondo, el aquí y el ahora, cómo confrontamos, cómo genero autoconciencia de, pues prácticamente, de qué me doy cuenta, ¿no? Cuando resignificamos el proceso de la infancia es algo bien interesante porque resignificamos. Si hubo un procesamiento y por eso se trabaja mucho en esta secuencia de adultos en la fundamentación humanista. Hablamos de unicidad configurada porque siempre fuimos configurados, ¿no? Vamos anclando nuestras necesidades. Desde lo que fue placentero y desplacentero en mi infancia, pues me fue configurando y me fue actualizando, me fue generando un término de autorrealización, ¿no? Y dentro de estas 4 secuencias de niveles de riesgo, porque prácticamente son niveles de riesgo, es como yo me voy enfrentando y me voy soltando con esta congruencia racional con las demás. Y algo que es bien interesante, también lo he encaminado mucho en esta parte del humanismo, es cómo desde lo placentero y displacentero que yo tuve en la infancia, ahora lo resignifico, le doy otra secuencia, le doy, ahora entiendo que eso que pasó me enseñó a que eso debo de mantenerlo en mi estar único, ¿no? Entonces, son construcciones muy vivenciales, son construcciones muy bien procesadas. Esta parte del humanismo, pues tuvo un ente evolutivo, psicología, con esta parte de el psicoanálisis, el conductismo y esta parte humanista, ¿no? Y cada una de ellas, pues, tiene una relatividad dentro de nuestra estructura como personas, ¿no? La teoría de la personalidad trabaja mucho con estas 3 escuelas. Psicoanálisis, pues, todo lo que vivimos en la infancia, dentro de nuestras fijaciones, dentro de nuestras pulsiones, etapas psicosexuales y demás, el conductismo en cómo nos condicionamos, cómo tuvimos estímulos y respuestas, y dentro de la escuela tradicional, como decía, a veces la escuela tradicional era justo esto, ¿no? Percibían el sistema del bullying, que anteriormente no tenía esta connotación, pero dejaban que todo fuera natural, que no pasaba nada y demás, ¿no? Y eso nos fue configurando a tener como que una teoría de nuestra personalidad. Ahora, pues prácticamente las generaciones actuales tienen otra sistematización, ¿no? Tiene que generar una apertura diferente, se tiene que buscar una apertura en el cual la inteligencia emocional pues también es muy importante, la educación emocional y demás, esta parte de las diversidades sexuales integrativas también que van tomando mucho perfil y dando mucha potencialidad a temas explorativos, ¿no? Entonces, dentro del conductismo, cómo nos vamos formulando y cómo nos condicionamos y mecanizamos cosas, y en el humanista, en cómo deja como que todo esto se vaya reintegrando, se vaya explorando, trabaja mucho esta parte de la figura y fondo, de cómo también vamos autorregulando nuestro organismo, pero todo entre nuestra imagen de autorrealización. Por eso Maslow nos menciona también todas estas condicionantes y estas partes recreativas, ¿no? Y en el tema de educación es algo muy profundo. Hace rato les comentaba, ¿qué pasaría si un alumno o alumna no tiene esta parte de la necesidad de seguridad? O sea, que su familia se haya desestructurado, de que hayan perdido la casa porque el impuesto les ganó, no sé. Entonces vamos perdiendo todo esto y es ahí donde podemos abonar. Y esta parte de los clubes que van potencializando nuestra capacidad humana, pues son justo los espacios también que se tienen que reintegrar tanto como escuela para padres, tanto como las organizaciones individuales con las y los demás, ¿no?
y cómo también podemos generar redes de apoyo para poder trabajar con nuestros colaboradores de equipo en la escuela, porque es una parte importante. Podemos ser, yo puedo ser una persona súper humanista, pero si tengo a alguien a mi lado que es dentro de mi equipo de trabajo y es dentro de una educación tradicional, en donde dicen, no, tiene que ser así, y no me importa el fondo y no me importa explorar el diagnóstico situacional del alumno, pues ahí se genera una brecha también que va interrumpiendo la secuencia del acompañamiento, ¿no? Entonces, la chamba también es algo bien importante porque tenemos que ir sensibilizando cada una de estas funciones metodológicas del humanismo. Sí, es algo ¿ok? Muchísimas gracias, maestra Marisela, por esta parte expositiva que sí regula mucho y también da mucha integración para poder ir como que restableciendo y comentando la secuencia, ¿ok? Maestro Daniel, no quería darle participación antes de terminar esto para que no se perdiera el contacto. Hola, hola, maestro, ahora sí lo escucho bien, fuerte y claro. Sí, buenos días, maestro. Solo una preguntita. Eh, Leyendo acerca de No la come con el teoría dedo de saliendo. Carl Rogers, em, fíjese que me suena mucho a las teorías igual, pues las freudianas, ¿no? Con el psicoanálisis y todo eso. Pero ¿de qué manera, maestro, no se les llega a tomar como una pseudociencia como a Freud? Es lo que no me queda claro todavía. Porque, pues, al estudiar al individuo, las regresiones, su infancia, todo, pues ya ves que Freud lo elevó a otro nivel, a la metafísica, a la psiquis y todo eso, pero ¿cómo es que a Rogers no se le considera como una pseudociencia, por decirlo así? Entra por una calidad, porque entra en una calidad integrativa. Al hablar dentro de Freud fue más directivo. Dentro de la epistemología, de la psicología, nos hablaba dentro de lo fisiológico, lo filosófico, del saber por qué y qué dentro de esta parte, ¿no? Freud trabajaba el psicoanálisis mediante una investigación sistematizada en donde su principal objetivo era traer lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Por eso nuestra estructura psíquica que sí tiene relatividad con el humanismo. El conductismo Claro, trabaja de investigación porque desde 1879, cuando se crea el primer laboratorio de psicología para poder comprender el comportamiento de las personas, ya se hace este ente investigativo como ciencia, ¿no? El ajá, humanismo ya sí, entra más en una jerarquía neutral. ¿Por qué, maestro Daniel? Porque entramos ya más en una selectividad de comprensión dentro del panorama individual de las y los demás, ¿no? Se sabe que ya hay una claro, unidad, se sabe que ya hay una estructuración sistematizada. Entonces, solo toca como que ir rescatando y profundizando sobre esta parte integrativa para poder, hay algo que mencionaba yo hace ratito, que es el en sí mismo, esta parte del ser, ¿no? Cada uno y cada uno sí, de nosotros es un ser. Entonces, ahí ya entra un trabajo interpersonal, entra el trabajo de el aquí y el ahora, cómo me siento, de que me doy cuenta, y ya no es tanto como que algo que pum, tenga una brecha más explorativa, investigativa, científica, sino es cómo desde nuestra personalidad podemos resolver nuestros propios conflictos y cómo podemos ir generando una apertura significante dentro del enfoque humanista y gestal. Por eso es como que más ameno, más explorativo, más neutral, no tan directivo como una terapia psicoanalítica, no como alguien que sea conductista. El humanismo deja esta ajá, apertura de que todo es muy importante y empezamos como que a segmentar para poder aterrizar y delimitar la situacionalidad del caso, ¿no? Entonces, por eso se sí. implementa mucho dentro de este marco, ¿ok? Y es algo muy interesante porque desde el psicoanálisis se trabajaba mucho esto, la neurosis, dentro del psicoanálisis se sacó mucho todas estas fundamentaciones de las patologías, dentro de los trastornos y demás. Lo clínico también fue como que aperturando todo esto por el estudio del comportamiento, dentro de los actos delictivos, dentro de la sintomatología y demás. Y el humanismo empieza a acercar todo esto, empieza a generar un panorama en donde todo es más dentro de un organismo existencial, dentro de un panorama holístico y demás. Entonces, por eso hay esta condición noológica también. ¿Ok? Claro. Gracias, Sí, maestro. entonces sí, aclaro un poquito dentro de la duda que tiene maestro Daniel. Sí, sí, porque de acuerdo a lo que usted me dice, entonces solamente
no es como un rescate, sino que, bueno, vamos a dejar de lado lo que es el psicoanálisis en sí de lo que llevaba Freud, sino que retoma la parte del humanismo, de las emociones, ya no como un sistema científico, sino como mero, ¿cómo podría decirle? Ético. Sí, es como un trabajo explorativo interpersonal, por eso es mucho de Explorativo, exactamente. ajá, de la congruencia, de esta parte de la autenticidad, que muchas veces los mecanismos si los guardamos y cómo cada una de estas categorías nos ayudan a comprender más la profundidad de las personas, ¿no? Entonces, por eso también dentro del humanismo también está esta parte del positivismo, en cómo generamos una parte integrativa dentro de este lado positivista, ¿no? Entonces, sí es algo muy curioso, por eso les decía desde la clase pasada, cómo estas brechas psicológicas, cómo estas escuelas psicológicas tuvieron que estar antes que el humanismo para poder generar una apertura de consolidaciones científicas y ahora cómo el humanismo reintegra, trabaja y explora, pero dentro de esta parte más reconfortante, dentro de este lado más comprensivo, dentro del lado expositivo, la y también nos va pues en algunos casos, contacto, algunas funciones de acción, ¿no? Y acá es donde también podemos ir como generando, pues prácticamente muchas dentro de estas polaridades, integraciones analíticas, ¿no? Y lo que buscaba mucho, cuando en su momento les voy a facilitar el enlace de la entrevista a Gloria, que es un ejercicio que explorativamente hace Rogers, se van a dar cuenta como esta parte de no ser directivo, de no tener un esquema de trabajo, da una apertura en donde se confronta, se refleja, e inclusive la misma solución está entre nosotros. Entonces, es como podemos ir desmenuzando nuestra capacidad dentro de lo que hemos configurado en nuestra vida, en cómo tenemos esta parte de la tendencia actualizante y cómo parte de nuestra vida también se va pues prácticamente rescatando dentro de nuestra infancia, dentro de nuestros comportamientos, cómo hemos sido condicionados, condicionadas y más allá de eso, pues también cómo lo podemos ir trabajando, ¿ok? Entonces, dentro de esa estimación se va como construyendo esta parte y por eso implementa mucho esta visión antropológica de cómo también se va reintegrando, ¿ok? Y pues como objetivo lineal, pues empieza a trabajar dentro de la dimensión del self, de darme cuenta del procesamiento de confrontación y esta parte de la sensibilidad integrativa con cada uno de nosotros como personas únicas, ¿no? Entonces, aquí también entra mucho esta parte del racionalismo, ¿no? Lo que ustedes piensan no es lo mismo de lo que puedo pensar yo o lo que pueden pensar cada uno y cada uno de ustedes. ¿Ok? Pues bueno, voy a volver a cerrar esta sesión. Nos conectamos en una última, ya solo para ir aterrizando algunas cuestiones de cierre. Y pues si hay alguna otra duda, pues con mucho gusto voy a ir aclarándola. ¿Sale? ¿Vale? Nos vemos en breve. ¿Sale? Cierro esta ya. Muy bien, dentro de esta última sesión vamos a ir encaminando alguna situación de dudas o comentarios que tengan acerca de la materia. Si todavía tienen algo que les está causando un poquito de ruido, si hay algo que no se ha comprendido de todo bien, pues este es el espacio para poder comentarlo y con gusto pues voy a ir comentando y aclarando cada una de ellas, ¿ok? Y pues antes de eso, pues también para que ya tengan como que esta parte de el espacio y el panorama para poder ir dialogando sobre esta estructura. Para ir cerrando, pues prácticamente toca ir viendo algunas cuestiones de trabajo con el enfoque humanista. Hay construcciones que psicoterapéuticamente se van utilizando, que es esta parte de la confrontación, que es un término también que se va implementando para poder ir aperturando mucho el self. La devolución, en cómo tú lo que me vas planteando, te lo regreso, pero dentro de una parte en la cual te des cuenta y trabajando el aquí y el ahora. En la entrevista a Gloria con Roger se van a dar cuenta de esto y cómo inclusive exageramos sobre una secuencia para poder armonizar el sentimiento o la emoción. Y una parte que se llama fantasía guiada, en donde vamos
estructurando cognitivamente una secuencia situacional para poder aterrizar mucho el aquí y el ahora. Y hay una parte que se llama silla vacía, que también es una parte de resignificación y cómo lo podemos ir trabajando. Cada una de estas construcciones metodológicas del humanismo se pueden trabajar con los niños a través del juego, implementar colores, figura, fondo, que simbólicamente están representando, cómo podemos ir generando también la terapia de grupo, escuchando un esquema dentro de anecdotarios, de secuencia de acompañamiento, la logoterapia y esta parte de cómo podemos ir generando apertura también en ser logopedias. Estas técnicas también está cómo lo vamos a ir aplicando a lo largo dentro de esta parte de la formulación de casos, dentro de cómo podemos ir implementando cada una de estas secuencias recreativas. Y más allá de eso, el humanismo, pues más allá de ir que procesando todo esto, nos deja también ir poder evaluando nuestra calidad integrativa, o sea, cómo podemos ir fluyendo dentro de nuestra persona, cómo podemos ir generando cambio más reintegrado a todo lo que podemos hacer y no hacer. Y a lo largo de nuestra vida, pues también como cada una de estas características nos da un análisis clínico. Entonces, bueno, este espacio es para poder ir comentando e ir procesando. ¿Alguna duda o un comentario que tengan cada una y cada uno de ustedes? Quedo al pendiente de ello. ¿Alguna duda, algún comentario, maestros, maestras, de esta parte dentro del testimonio humanista, dentro de las técnicas? Algunas cuestiones también que se pueden trabajar sobre este sistema dentro del enfoque humanista es todo lo selectivo y todo lo que nos va a ir reintegrando la capacidad explorativa. Entonces, aparte de la última sesión para cierre, siempre es importante para ver si hay alguna duda o un comentario o algo que quieran aterrizar y sea de mucha importancia. Y si no lo digo ahora, pues me voy a quedar con el delito después de clase de que el por qué no lo dije, ¿no? Entonces, esto también es un espacio para poder ir reconstruyendo y reafirmando algunas partes metódicas y estructurales. Dudas, comentarios. Maestro, Sí, maestra Marisela. hace ratito dijo usted de un proceso, no lo entendí muy bien, que decía PNL. ¿A qué se refiere? La PNL, esta parte de la neurolingüística también tiene que ver dentro de la fundamentación. Esto es mucho de la automotivación, de la exploración y la reintegración de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? La PNL en el enfoque humanista también nos ayuda a darnos cuenta en cómo a veces ya tenemos programadas algunas cuestiones mecánicas. Hace rato comentaba yo la funcionalidad del conductismo, ¿no? Cómo por estímulo y respuesta nos condicionamos y en algún momento mecanizamos, ¿no? Y es lo que también se trabaja mucho en el humanismo. La PNL está dividida en estas tres variantes. La programación, que es prácticamente algo que yo mecánicamente ya hago repetitivamente, ¿no? Me programo cómo me voy a levantar todos los días cuando suenan las alarmas, ¿no? Me condiciono con la alarma y ya sé que me tengo que levantar y siempre es desde un testimonio sentimental explorativo, ¿no? Neurolingüístico, bueno, esta parte de lo neurológico es cómo mi cerebro ya ha captado esta información y cómo va a responder ante esta situación al estímulo. Y lo lingüístico es cómo lo voy a comunicar, cómo voy a expresarlo dentro de la calidad kinestésica, sensoperceptiva y demás, ¿no? Entonces, el ejemplo claro para el humanismo de la PNL es cómo yo puedo explorar y también pues ir como que indagando sobre el procesamiento del crecimiento y autorrealización y unicidad de las y los demás mediante el trabajo de la PNL, ¿no? Puedo decir, un ejemplo sería, voy a la escuela, pero voy desmotivado porque tal vez no me gusta o tengo alguna cuestión más importante a revisar en esta indagación. Aplicando la PNL, pues nos programamos que la escuela no es tan satisfactoria, que a veces necesitamos seguir otra condicionante y comunicamos eso a nuestro cuerpo. Entonces, la evasión dentro del académico y por eso
Y por eso no nos concentramos en la escuela, porque estamos pensando en otras cosas y demás. Entonces nos vamos programando lingüísticamente y neurológicamente hacia todos los estímulos que tenemos en casa. Y lo mismo pasa en la situacionalidad de la familia, ¿no? En cómo le hablo, cómo le pido las cosas a mis hijos, hijas, en cómo me llevo con mi esposo, esposa, en cómo me llevo con mis alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, y por eso es importante esta parte de poder explorar el mundo integrativo de las y los demás. Porque si aplicamos la PNL, imagínense, si alguien, y esto lo replicaba yo mucho, si yo entro a dar clases y no me preocupo por cómo está mi grupo, y es algo mecánico y es algo que yo me programé y donde también yo llevaba esa secuencia de acompañamiento cuando era alumno o alumna, pues ya no voy a tener este énfasis sobre la exposición o la exploración del grupo. Y si aplico la PNL, me programo, mañana tengo que trabajar con esta serie de actividades para poder también generar frutos y aprendizajes y comprender más al grupo, ¿no? Neurológicamente nuestro cerebro empieza a trabajar en todos estos campos de acción que vamos a trabajar y a explorar, y lingüísticamente mi cuerpo va a venir más motivado, va a venir más asertivo, va a tener una empatía más selectiva y demás. Y dentro de la PNL, con esta parte de la teoría de la autorrealización, también trabaja mucho esto, ¿no? La PNL nos enseña que dentro de la jerarquía de la teoría de la pirámide de Abraham Maslow, en cómo podemos afirmar el primer filtro de la seguridad, ¿no? De nuestras necesidades básicas. Si antes comía yo solo por comer, mecanizo esto. Ahora la PNL me ayuda a ir saboreando, a integrar esta calidad sensoperceptiva, en cómo voy aperturando mi organismo, en cómo ya le doy la oportunidad a mi organismo a las proteínas y demás. Por eso dentro del holístico nos dicen que todo es más que la suma de sus partes. Si bebemos agua es porque purificamos a todo nuestro cuerpo y no solo vaciamos esta parte de la necesidad, sino que ya lo vamos conectado con todas estas redes. Y lo mismo pasa con el tema de la seguridad, ¿no? Los factores económicos. Si me programo que, si esta parte de la PNL la programo dentro del enfoque humanista, ejemplo, programo que no voy a tener la economía necesaria para solventar un gasto en específico que ya tuve, pues prácticamente mi cerebro va a estar estresado y muy ansioso pensando y repensando sobre este dinero que no tengo y no va a poder solventarlo mi calidad integrativa como persona. Y mi respuesta lingüística va a ser, puedo que esté enojada, preocupada, me duele la cabeza y demás, ¿no? Porque voy a estar extensivamente preocupada por este término. Aplicando la PNL dentro del término de la seguridad, es decir, programo a mi cerebro a que voy a buscar una solución estratificada. Podría ser, no tengo el dinero, pero puedo crear un espacio en donde pueda yo vender algo, en donde pueda pedir un préstamo, lo racionalizo y bajo la ansiedad y la tensión en mi cuerpo, ¿no? Entonces, es como reeducar a nuestro organismo a solicitarle un sistema de bienestar y de esta parte de la autodirección, ¿no? Entonces, esta parte de la PNL es una materia muy bonita que se trabaja mucho en el ámbito interpersonal, laboral, cuestiones sociales, ¿no? Y el símbolo que también yo digo, yo no sé cómo, si yo respondo ante el enojo, si alguien se me pone enfrente de mí en el semáforo y a mí me tocaba el verde, pues mi sistema programado de cerebro es enojarme, frustrarme y quedarme molesto, ¿no? La PNL nos ayuda a aterrizar esa emoción, a ser asertivos y a darle otro sentido, como el también decir no puedo, y si lo intento, ¿no? Cambiar el no puedo y si lo intento, ¿qué puede pasar, no? Entonces, eso es lo que también se puede ir reestructurando dentro del enfoque humanista, en cómo vamos aperturando estas brechas, en cómo vamos intensificando nuestra intensidad de relacionarnos con el mundo explorativo que tenemos a nuestro alrededor. Y es un tema muy importante porque es un panorama que nos deja esta visión pues, prácticamente rectificada con todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
y le damos un sentido lógico. Por eso también es un término muy bonito dentro de la resignificación, ¿no? ¿Cómo resignifico mi enojo, mi alegría, mi entusiasmo, mi motivación, ¿no? Si antes me motivaba a tener un fin de semana de descanso, ahora me puede motivar, no sé, tener un fin de semana de descanso, pero también darme algunos gustos en el organismo, como salir a caminar, aprender a respirar, es algo que también mecánicamente vamos programando. Nuestra edad adulta a veces ya no respiramos bien, y la etapa en donde respiramos súper bien es cuando somos bebés, por eso nuestra pancita se hace una bolota y ¡fum! Liberamos todo esto, purificamos y demás, ¿no? Entonces, parte de ello también es la presión social y cómo nos vamos condicionando y todo eso. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda también a ir generando este sistema de comunicación hacia todos los estímulos efectivos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ok? Y nos da un modo de ser, un modo estratégico también de vivir. Y si soy gruñón o gruñona con mi esposo o esposa, pues ya resignifico esta parte de ser gruñón, gruñona a algo que sea más colectivo y que vaya abonando a mi organismo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata mucho esta parte de la PNL. Entonces, maestro, perdón, Sí, maestra Daisy. maestro, perdón, disculpe. Entonces quiere decir que estos términos de lo que preguntaba la maestra nos ayuda realmente a reorganizarnos, a ser positivos, ¿no? A pensar, a Sí, buscar soluciones, nos ayuda a ser mejores cada día, sobre todo optimistas, ¿no? Como de que sí podemos y lo podemos lograr. Y regresando a un comentario que hizo atrás en la sesión anterior, del renacimiento. Ya ve que usted nos comenta que pues realmente el renacimiento es todos los días, cada día tenemos unas nuevas oportunidades. Entonces, si ayer hice algo mal y hoy estoy de nuevo aquí, o sea, tratar de mejorarlo, ¿no? O de hecho hacerlo bien. Entonces yo claro. digo, bueno, eso Sí, porque escucho, eso aplico ya en nuestro contexto. exacto, maestra Daisy, y por eso dentro del humanismo se habla mucho del positivismo y el existencialismo, porque le damos un valor reintegrativo a nuestro organismo, ¿no? Y es algo ya es algo muy interesante porque dentro del Renacimiento, pues todos los días simbólicamente tenemos una secuencia de exploración con un mundo que no sabemos que va a ir fluyendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, así como el día de hoy, ¿no? Podemos estar en esta clase, pero al rato, cuando ya termine, pues podemos encontrar a una persona que fue importante para nosotras, saludarle y demás, o no, o podemos trabajar algo en familia, o puede pasar algo situacional en el contexto social. Entonces, tenemos anécdotas diarias que nos van ayudando a generar esta configuración, o inclusive los hechos dentro de esta parte de la práctica de la PNL, cómo puedo practicar algo nuevo en mi vida para poder transmitir otro tipo de información, para poder generar una apertura más simbólica para mi organismo y cómo eso va a ir llenando y va a ir también generando mi estado de persona y como persona dentro de mi organismo, como persona humana, pues generar el término de bienestar y de autorrealización, que esa es la función también más selectiva dentro de del enfoque humanista, en cómo resolvemos nuestros conflictos, en cómo también tenemos esta parte de la aplicación generativa de toda esta parte de cómo me exploro, qué veo, qué no veo, cómo puedo explorar también la de las y los demás, ¿no? Entonces son características muy viables, ¿no? Y por eso también anclamos esta parte de las características de ser humanos, de que tenemos la capacidad de construir, de reconstruir, de tomar decisiones, de elegir y de ir como que reconociendo todo esto en mi vida y cómo le puedo sacar jugo, cómo le puedo sacar beneficio y demás, ¿no? Entonces son características muy importantes. Fundamentos del enfoque humanista, pues prácticamente es justo esto, ¿no? ¿Qué fundamentos tengo para poder conocer mi calidad humana, para poder integrar mi calidad dentro de mi base evolutiva y configuraciones a la tendencia actualizante y cómo puedo retomar dentro del fundamento holístico las categorías puntuales de cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Y así como ustedes también tienen esta parte dentro de un sistema racional diferente, un modo de pensar diferente, pues al practicarlo dentro de una estructuración nueva de la PNL, pues apertura a un cambio muy significativo, algo muy armonizante y muy simbólico. Ok, bueno, Ok, no sé gracias, si hay maestro. alguna
alguna duda, algún otro comentario? Muchas gracias, maestra Marisela. Gracias, maestra Gracias, Daisy. gracias, gracias. Me quedó bien claro porque primero me quedé, ay, ¿y esto qué? O sea, por más que lo trataba de desmenuzar, pero sí, sí, yo siempre digo una frase así entre que platico con los niños o con los papás o con mi familia, ¿no? De repente surge alguna situación o alguna necesidad, ¿no? Entonces siempre he dicho que el, el no ya lo tenemos seguro, que hay que ir por el sí. Entonces, sin querer queriendo, pues vamos a una parte de esa PNL, ¿no? O sea, enfocarnos a que si no lo puedo hacer de tal forma, pues lo hago de otra. Que me digan que no es seguro o la parte negativa es segura, hay que ir por lo positivo, ¿no? Claro, y que es esta parte analítica, esta parte reintegrativa, ¿no? Y algo que aterrizo mucho ahorita es cuántas veces a veces solicitamos cuestiones académicas a los alumnos y alumnas, no sabemos la situación del caso y pues desde no saber eso ya desvalorizamos lo que nos están entregando o lo que están pasando, pero cuando ya sensibilizamos nuestro lado humano, ya Así es. comprendemos, ya buscamos una manera diferente de pedir las cosas, de solicitarlas, de comprenderlas, de prácticamente armonizar ese mundo configurado, porque prácticamente aquí es donde suena mucho todo esto. Desde la palabra más asertiva, la palabra más significativa, una alumna o alumno te va a hacer caso, ¿no? Entonces, el objetivo también es ver las funciones metodológicas que vamos trabajando, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos y cómo podríamos pues, prácticamente generar esta calidad humana, esta calidad integrativa dentro de nuestra persona y más allá de eso, cómo también armonizar nuestro espacio de trabajo, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy importante. Todos estos fundamentos son puntos claves. Estas técnicas, como lo que les decía hace ratito de la fantasía guiada, que nos ayuda mucho a ir resignificando dentro de, este sí es un contacto de grado de riesgo 1, porque contactamos con nosotras mismas, con nosotros mismos, resignificamos en nuestro propio organismo, en nuestra propia persona, y pues se queda en nosotros. Pero ya pasamos a otro riesgo, ya podemos compartir, oye, a mí me pasó esto, me di cuenta de esto, y cuando ya dejamos que más personas vayan viendo nuestra autenticidad, nuestra congruencia, es donde relativamente vamos armonizando un mundo natural de las y los demás. Entonces, sí, es un trabajo, son fundamentos muy bonitos. El enfoque humanista, la verdad que nos deja mucho trabajito, mucha cuestión de funciones interpersonales, de poder conocer el mundo significativo de las y los demás, de cómo puedo aplicar también esta simbolización, de cómo incluso puedo jugar con ustedes, puedo ser alguien que pueda ir como que frecuentando una sororidad, un acompañamiento dentro de la diversidad integrativa del educado y demás, ¿no? Entonces, es mucho dentro de esta parte positivista, ¿no? Y por eso también empieza mucho dentro de la empatía avanzada, en cómo podemos generar más allá de ponernos en el lugar de la otra, de el otro, pues prácticamente cómo sentir eso, cómo se siente y cómo poder explorarlo y desde esa manera pues también poder puntualizar y abonar esa situación, ¿no? Entonces, sí, son fundamentos muy bonitos, ¿no? Sí, creo que van a llevar la materia de técnicas de sensibilización, que también puntualiza mucho esta parte, el PNL, que también es una reintegración de toda esta parte como materia, y otras aperturas como psicología para la familia, también que ya va reintegrando esta función del acompañamiento para la escuela para padres, y cómo también ir jugando dentro de esta conectividad dentro de la orientación educativa con docentes, redes de apoyos, padres de familia y el alumnado, ¿no? Y estos filtros cómo potencializan, aterrizan y ayudan a que los estudiantes pues no dejen y no abandonen este filtro escolar, ¿no? Entonces, esta parte de los fundamentos del enfoque humanista, pues sí está muy bonito, está muy dentro de esta integración y nos deja mucha base explorativa, mucha base de análisis, más que nada también entre nosotros y cómo podemos efectuarlo y también replicarlo con las y los demás. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Para ir cerrando, algo más que tengan en cuestión de dudas, comentarios. Pues solo agradecerle, maestro, que pues hasta ahorita todas las materias que hemos visto, la verdad, al menos a mí me han servido mucho. Creo que estamos aprendiendo conceptos nuevos, una forma nueva de ver
la vida, digo, porque hay cuestiones que aplicamos que estamos viendo, digo, ay, lo he hecho, pero no sabíamos qué término era o qué concepto ponerlo, ¿me entiendes? Entonces está como que, bueno, al menos en mi persona siento que voy aterrizando muchas cosas que decía, ay, sí, eso ya lo había hecho, pero no sabía qué parte de era, en qué lo ponía, ¿no? Pero pues sí, la verdad, hasta ahorita todas las materias a mí me han llamado mucho la atención, he aprendido mucho y pues agradecerle a ustedes el tiempo que tienen de respondernos, de estar ahí resolviendo nuestras dudas más que nada. No, y más que Gracias, nada maestra. es apertura, no, creo que lo importante es que están, ¿no? La duda siempre está y esto también va llenando algunas cuestiones. Y siempre lo he dicho, siempre, si yo tengo una duda, a veces mi duda resuelve la de una, dos, tres personas. Entonces ahí se aclara todo y también es lo que también va potencializando mucho la calidad de desplazamiento de dudas. Entonces es algo muy, muy bonito también. Espero que pues les vaya muy bien en este cierre de cuatrimestre. Ya pues tenemos esta semana para poder evaluarles y cerrar el término del periodo de abril. No sé si alguien más quiera comentar algo, sino para ir ya como que cerrando esta parte de la materia de fundamentos del enfoque humanista. ¿No? ¿No hay duditas? Bien. Bueno, de mi parte, pues es un gusto poderles saludar. Yo soy el maestro Miguel Ángel, psicólogo, sexólogo, educador y pues más allá de eso, pues un hermano y amigo que está aquí en Chiapas y ante cualquier cosa, duda o comentario, pues siempre van a contar con mi persona, tengamos o no materia, siempre voy a estar al margen, si en algún momento me mandan mensajito y pues muy agradecido, muy contento de poder verles, de poder saludarles y de poder tener una experiencia más con un grupo nuevo. Y más allá de eso, pues en espera de que en algún momento pues podamos coincidir, podamos replicar alguna cuestión dentro del contacto con materia y pues más allá de eso, pues contento. ¿Ok? Pues nos vamos a ir despidiendo. La última notita, cerramos el día sábado de la próxima semana. Tenemos esta parte de ir como que resolviendo duditas. Si tienen alguna duda académica en el transcurso de la semana, me pueden mandar mensaje a mi número personal o al grupo de WhatsApp sin problemas. La clase sincrónica que se grabó la semana pasada ya se encuentra en plataforma para que la puedan revisar. ¿Ok? Esa ya está. Y las cápsulas por unidades. En lo que me editan y me mandan también la liga de estas 3 sesiones que tuvimos separadas, también se las voy a facilitar en plataforma para que lo puedan revisar. Y más que nada, pues les deseo el mejor de los éxitos, que tengan un bonito cierre de materia y tengan pues una apertura muy bonita en el próximo cuatrimestre. ¿Sale, vale? Les mando un abrazo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y mucho gusto. De verdad que, como bien Gracias, decía la maestro. maestra Daisy, hemos aprendido muchísimo de cada uno de los maestros que nos han apoyado con las asignaturas y la verdad que lo mejor aún que intentamos a toda costa, bueno, ahora sí de mi parte, de ponerlo en práctica, porque la verdad que me ha servido de mucho. Gracias. Maestra muchas gracias, maestra Norma. Nos estamos viendo entonces. Cualquier cosita, pues igual me pueden escribir. Quedo al pendiente de ello. Y pues, hasta luego entonces. Que tengan excelente Adiós, día. maestro. Chao, bye. Feliz día de la educadora, niñas. Adiós, adiós.